Buenos días a todos, bienvenidos al taller de Internet Industrial de las Cosas y Big Data. Mi nombre es Jorge Acevedo, trabajo junto a Virginia Cantú en el proyecto Impulsa Industria. También nos acompaña hoy el docente del taller, Alejandro Ferreira. Así que en primer lugar les vuelvo a agradecer el que estén conectados para conocer un poco más de esta nueva tecnología, o quizás no tan nueva, estas dos nuevas tecnologías que habilitan a lo que es el desarrollo y la transformación digital de la industria manufacturera. En primer lugar, les agradecería a todos que cambien su nombre en la opción que tienen en participantes, poniendo nombre, apellido y la empresa a la cual pertenecen. Eso a nosotros nos facilita muchísimo lo que es la tarea de pasar la lista. Antes, cuando hacíamos este tipo de actividades presenciales, los participantes firmaban la lista. Bueno, ahora la lista la pasamos nosotros y por eso nos facilitaría que pusieran a qué empresa pertenece. Para comenzar el taller, una breve introducción de lo que es el proyecto Impulsa Industria. El objetivo principal es mejorar la competitividad de la industria nacional mediante la incorporación de conocimientos y habilidades en emprendedores, empresarios y trabajadores que conforman las MIPYMES del sector. El proyecto Impulsa Industria ha tenido dos grandes etapas. La primera de ellas es la que fue desde octubre del 18 a diciembre del 21, donde hemos atendido a 722 empresas con 410 actividades, de las cuales tenemos una tasa de repetición del 51%. Hemos abarcado a más de 1.100 personas y sobre las empresas, una característica importante es que el 84% de las empresas participantes de esas 400 actividades han sido MIPYMES, que como ustedes vieron era el objetivo o el público objetivo del proyecto este año y también en la etapa anterior. En el inicio, al cual hemos llamado Industria 4.0, por ahí algunos ya lo conocen porque ha accedido a él, para aquellos que no conocen. Apoyamos a las empresas industriales, particularmente a las pymes, a lo que es conocer su situación actual de digitalización para elaborar un plan de transformación digital. Es decir, una hoja de ruta para la incorporación de tecnologías digitales que aporten al camino de cada empresa hacia la manufactura avanzada. Dentro de lo que es el servicio de Industria 4.0, tenemos varias actividades. Lo que son las asistencias técnicas, que es propiamente lo que es los planes de transformación digital, talleres, capacitaciones, hemos realizado encuentros de negocio, hemos realizado encuentros entre la academia de los investigadores que desarrollan tecnología de aplicación industrial, encuentro con esos investigadores y las empresas industriales, y también un fuerte trabajo de articulación con el ecosistema institucional, llamémosle, de apoyo al sector industrial. Es decir, orientar a las empresas a qué puerta tocar una vez que llegan a nosotros, pasan por nosotros para que sigan creciendo en transformación digital. Desde la Cámara entendemos que la Industria 4.0, la transformación digital industrial, no es la incorporación de tecnología per se, sino buscar nuevas oportunidades de negocio que sí son apoyados por la incorporación de tecnología. Es decir, los cambios que se vienen generando a nivel de la sociedad vienen repercutiendo en los modelos de negocios y la propuesta de las empresas industriales, y esa adecuación se puede hacer a través de la tecnología. Es por esto que nosotros, para atender a cada una de las empresas, le designamos una dupla de expertos, uno con un perfil más tecnológico y otro con un perfil más estratégico de negocios, los cuales, trabajando en dupla, son quienes elaboran el plan de transformación digital de cada empresa. Esto básicamente es cómo trabajamos. Es una metodología que releva a la empresa. Este segundo, estoy en la imagen de la derecha,
releva a la empresa en 5 grandes ejes estratégicos, como son estrategia, organización empresarial, producto y demás, a partir de los cuales se identifican oportunidades de mejora y a partir de esas oportunidades identificadas se elabora el plan de transformación digital. Y lo que sostiene esta metodología es el modelo que llamamos de doble anillo, donde en el anillo externo tenemos los diferentes cambios que se vienen generando a nivel social, como pueden ser los modelos de negocio, la evolución de la propuesta de valor, todo lo que concierne a la economía circular. Este anillo es el que domina de mejor manera al experto estratégico de negocios, mientras que el anillo interno son todas las tecnologías disruptivas o que están muy en boga, que son el expertise del experto, valga la redundancia, del experto tecnológico y de procesos. Son esas tecnologías las que sostienen o habilitan estos cambios del anillo externo. Dentro de lo que ha sido el servicio Industria 4.0, desde junio del 19 hasta el día de hoy hemos apoyado a 60 empresas industriales, de las cuales el 93% son MIPYMES, con una variedad muy interesante de rubros industriales, destacándose alimentos y bebidas, y con una proporción bastante equilibrada si consideramos que la industria se concentra en el área metropolitana, entre lo que es Montevideo y el interior, siendo un debe de todas formas el acercamiento del proyecto al interior. Otra de las actividades contenidas en el servicio son los talleres, como el que estamos realizando en este momento. Como verán, hemos dictado 3 talleres, uno en mayo, uno en junio, y hoy el de Big Data de Internet Industrial de las Cosas. Y todos los talleres corresponden a las tecnologías habilitadoras, es decir, las que conforman el anillo interno del modelo de doble anillo, porque entendemos que bueno, son tecnologías que por ahí el sector industrial los ve bastante lejanos para su aplicación en el desarrollo de los negocios. Y bueno, una forma de sensibilizar y acercar este tipo de tecnologías es a través de estos talleres. Los 3 talleres van a estar, en realidad los 2 anteriores están colgados en el canal de YouTube de la Cámara. Esta diapositiva yo la voy a compartir, así que después pueden cliquear ahí en donde está subrayado y los lleva al canal de YouTube de la ciudad, donde pueden ver los talleres que ya dimos y el que vamos a realizar en el día de la fecha. Así que bueno, sin más, voy a dejar de compartir y le doy la palabra a Alejandro Ferreira. Bienvenidos nuevamente y bueno, adelante Alejandro hermoso. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación a brindar este taller. Me parece que Impulsa tiene un rol muy importante en esto de articular y generar estos espacios, así que realmente está buenísimo y les agradezco mucho por la oportunidad. Para hacerles una breve introducción sobre mí, yo he trabajado bastante tiempo en este rubro de distintas áreas, digamos, hasta hace muy poquito, más desde lo académico, trabajando en la universidad, en la UTEC, y hoy en día me dedico más a la parte empresarial, digamos. Ahora no dejé de ser docente de alguna forma, porque sigo teniendo mis instancias de capacitación en distintos rubros, pero sí estoy dedicado más al 100%, digamos, de mi tiempo a una empresa que desarrolla este tipo de servicios, así que nada, creo que esta instancia está buena para por lo menos comentar en términos generales cuáles son las oportunidades para ustedes que les ofrece tanto el Internet Industrial de las Cosas como el Big Data. Así que no va a ser una clase del estilo clase magistral donde yo les cuento un montón de maravillas y queda ahí, sino que la idea es que ustedes puedan después hacer preguntas y que tengan un espacio como para decir, bueno, esto cómo aplica a mi realidad hoy, y que podamos intercambiar sobre eso. Me parece que es lo más interesante de este taller, y de aprovechar que tenemos un espacio relativamente acotado de personas, ¿no? Que no somos 800 y que no hay posibilidad de hacer ninguna pregunta, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla, me avisan si no la ven o algo, pero no debería haber problema porque está chequeado, digamos. Vamos a ver acá, ahí está todo ok, bien, perfecto. Bueno,
tal como dice el título de la presentación, hoy vamos a hablar de Internet Industrial de las Cosas y Big Data. Pero como me gusta tenerlo todo más o menos ordenado, les voy a contar un poco por dónde viene el camino, de qué temas puntuales vamos a hablar el día de hoy. Y lo primero que vamos a arrancar es por el principio, ¿no? O sea, ¿qué es el IoT? Por si hay alguien que no lo tiene claro, nunca lo escuchó, es totalmente válido, así que vamos a arrancar por el principio. Después por el contexto histórico, para explicar por qué esto es importante ahora y por qué no hablamos de IoT hace 20 años y ahora, o capaz que no tanto, y ahora sí es una cosa que se escucha todo el tiempo. Cuáles son los conceptos principales, los usos y aplicaciones. Después vamos a entrar un poco en Big Data, también para identificar cuál es la oportunidad de las decisiones basadas en datos, ¿no? O sea, por qué el Big Data ahora es tan importante y capaz que antes se basaba un poco más, las decisiones se basaban un poco más en la intuición y la experiencia del que estaba al frente del negocio o el que tenía el expertise de la fabricación o la producción. Y finalmente las capacidades disponibles en Uruguay, y esto quiero aclarar desde ya, mucho antes de llegar a esta parte, que es solo como un pequeño como mapeo ahí, pero no quiere decir que son las únicas, sino que son algunas capacidades disponibles en Uruguay como para dejar claro de que estas cosas se pueden hacer acá, ¿sí? Bien. Bueno, arrancamos por el principio. ¿De qué hablamos cuando decimos IoT? ¿No? Básicamente IoT es una sigla en inglés que quiere decir Internet of Things, que refiere al concepto de conectar máquinas entre sí, de alguna forma, ¿no? A través de Internet. ¿Y para qué queremos eso? Bueno, de alguna forma lo que esto permite es intercambiar información entre estos dispositivos para gestionar determinados procesos y para lograr que mediante la recolección de los datos se puedan tomar acciones determinadas prácticamente en tiempo real en algunos casos, o en otros casos incluso acumular datos para después hacer modelos predictivos y otro montón de cosas. Pero antes de arrancar y de pique, el IoT tiene que ver con conexión, máquina a máquina o sensor y computadora, o sea, dos dispositivos conectados a través de Internet, ¿no? O sea, vamos a quedarnos con esa idea. Obviamente es una definición bastante acotada y es algo que uno dice, bueno, le queda muy corto realmente a lo que es el IoT, porque si nosotros vamos al concepto de todo lo que implica, todo lo que tiene involucrado el IoT, nos encontramos con estos 7 niveles definidos de que hacen al IoT, ¿no? O sea, tenemos un primer nivel que son los objetos físicos y los controladores. Ahí tenemos toda una capa en la que hay sensores, máquinas, cámaras, de todo. Básicamente hay de todo lo que yo pueda conectar para recolectar datos. O sea, recuerden que esto es básicamente conexión con el mundo real. Entonces, desde sensores de temperatura, sensores de humedad, GPS, cámaras, hay una infinidad de objetos en esa primera capa, ¿no? En esa capa donde tenés el contacto con el mundo real. Después tenés una segunda capa que es inevitable y es absolutamente importante, que es la capa de la conectividad, ¿no? O sea, cómo conecto yo esos aparatos a lo que los quiera conectar, ¿no? Después tenemos todo un eje, digamos, de la computación, digamos, que es el trabajo con esos datos que vienen de lugares diferentes, algunos son datos estructurados, otros no estructurados, después vamos a ver qué son, sí, si nos da el tiempo, pero vamos a tener datos de lugares que vienen que son muy distintos y que vienen con variables un poco diferentes entre sí, y hay que hacer un trabajo con esos datos para poder ordenarlos y poder tener un uso real de esa información, y después, en un cuarto nivel, guardar esos datos, tener cómo guardarlos de forma ordenada, porque es como todo, imagínense que cada uno de los sensores son una tiendita diferente, la conectividad es el delivery, y el delivery me trae lo que la tiendita me vendió. Entonces imagínense que le llega a su casa 10 delivery diferentes con una prenda de ropa toda distinta y ustedes tienen que ordenarlo y guardarlo en un lugar. ¿Por qué? Porque no lo van a tirar todo en cualquier lado. Bueno, con esto es igual, pasa exactamente lo mismo. La información llega de muchos lugares diferentes, con características diferentes, hay que ordenarla y guardarla para después, en un quinto nivel, decir, ok, vamos a juntar acá, vamos a colocar la información donde va, y vamos a tener la posibilidad de con esto realizar analítica, ¿sí? Con esto realizar analítica y tener reportes claros para decir, ok, con este dashboard en el que yo miro y veo
cómo se está comportando tal máquina, cómo se está comportando tal sensor, si hay determinados cambios en el ambiente. Con esto yo tengo la suficiente información para, en un último nivel, en el séptimo nivel, hacer cambios. ¿Se entiende? O sea, es bastante como, uno acá lo ve como capas que son todas iguales, pero en realidad de alguna forma es un embudo, ¿no? En algunos casos estamos hablando de muchos datos en la primera capa, o sea, muchos sensores que mandan muchos datos cada uno, y al final terminan en una decisión. O sea, en un, ok, esto no tiene que estar acá, hay que moverlo para este lado. Perfecto. Pero esa decisión obviamente lo que genera es un impacto muy grande en el negocio y hace que devuelva, digamos, resultados mucho mejores. Un poco en eso es que se basa la importancia también del IoT, porque nos permite tomar decisiones más eficientes. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Hasta ahí se entendió, ¿no? Esta parte es un poco engorrosa capaz, pero creo que se entiende. Igual si no, hay una simplificación un poquito más adelante. Bueno, en términos simples, ¿a qué me refería con todo esto? Bueno, de un lado tenemos los sensores y los dispositivos con capacidad de reportar información. Vamos a tenerlos como un grupo ahí guardado. Después, por otro lado, tenemos la capa de conectividad de los sensores, fundamental. Bien, tenemos una tercera capa que es la gestión de los datos, que es todo eso de el análisis, la conversión, el guardado, la visualización, o sea, ¿qué hacemos con los datos? Porque tener datos por sí solo no sirve. Y después, finalmente, el uso de los datos. O sea, ¿para qué se usa? Después que yo ordené, perfecto, ¿para qué lo uso? ¿No? O sea, ¿para dónde salen esos reportes? ¿Qué hago con esa analítica? ¿Qué decisiones tomo en el negocio? En fin. En términos simples, eso es, digamos, el uso del IoT en la industria o en cualquier otro, o sea, en cualquier otro ámbito, ¿no? Es esa secuencia. Bien. Y ahora vamos a darle un poco de contexto. ¿Por qué esto ahora? ¿No? ¿Por qué ahora y por qué no hace 50 años? Yo qué sé. Un poco también porque la tecnología capaz que no existía, pero también uno a veces hemos discutido mucho esto en la academia, me ha pasado muy seguido, de ponerme la discusión del huevo o la gallina, ¿no? De la tecnología se crea y genera un movimiento, o creamos tecnología porque hay un movimiento que nos impulsa a crearla, ¿no? Entonces, acá en realidad siempre clasificamos las revoluciones industriales, la primera, segunda, tercera y ahora la cuarta, también en base a los avances tecnológicos que lo generaron, pero a mi entender, y esto es una opinión estrictamente personal, a mi entender también esto se basa en movimientos sociales y en cómo el mundo va creciendo, o sea, qué cosas pasan en el mundo que obligan a la industria a adaptarse. O sea, la adaptación es una cosa necesaria, es una cosa que es absolutamente vital para las empresas, y si no logras adaptarte es muy complicado. Entonces, Industria 4.0, surge el primer telar mecánico y toda esta cuestión de la fabricación con vapor, o sea, con máquinas a vapor, y arrancamos con un nivel totalmente diferente a lo que se conocía hasta el momento, con unas capacidades de producir muy diferentes a las que se conocían hasta el momento. Después llega la segunda revolución industrial, la segunda ola de alguna forma, donde tenemos la producción en cadena, ¿no? Tenemos el surgimiento de la energía eléctrica y las primeras cadenas de montaje. Ahí empezamos a estructurar de una forma diferente la forma en la que fabricábamos las cosas. Es obviamente la electricidad de por sí ya es una revolución, pero propició que muchas otras cosas sucedieran que antes no se podía. Llegamos a la industria 3.0, y en la industria 3.0 tenemos la automatización, ¿no? La automatización es como la estrella de esta revolución, y está toda la parte del surgimiento de las tecnologías de la información y la electrónica, ¿no? Ahí empezamos a darnos cuenta que podíamos incluso hacer mejor lo que veníamos haciendo antes con simple electricidad, digamos, ¿no? O sea, había que agregarle toda una capa de comunicaciones a eso, y obviamente el mundo siguió creciendo mucho y la industria siguió potenciándose mucho en un montón de aspectos. Y finalmente llegamos a la industria 4.0, donde aparece la industria y los productos, ese contacto entre la industria y los productos inteligentes, ¿sí? A uno un poco le da miedo, ¿no? Decís, bueno, que me da miedo comprar un producto más inteligente que yo, pero bueno, existen. La cosa es que está marcado por un montón de tecnologías, un montón de cosas nuevas, ¿no? Los sistemas ciberfísicos, el IoT, la hiperconectividad, o sea, hoy en día
todo lo podemos conectar a Internet o entre sí de formas muy variadas, y obviamente el Big Data. ¿Por qué? Porque ahora hay un montón de información, entonces hay todo, o sea, eso implica que haya que crear toda una ciencia atrás del manejo de los datos, de la recolección de los datos, de la clasificación de ellos. O sea, hay muchísimo trabajo después que surge la tecnología. ¿Por qué? Porque básicamente eso es un poco la innovación, ¿no? De alguna forma rompe con una realidad actual y hay que crear una realidad nueva para poder acompasar ese cambio. Así que bueno, estamos en ese momento, ¿no? Estamos en el momento de los sistemas ciberfísicos, del IoT, del Big Data, pero uno dice, bueno, igual hasta ahora tenemos explicación de las revoluciones industriales, pero eso sigue sin ser un porqué. Eso es lo que está pasando, pero no sabemos por qué está pasando. Y bueno, de alguna forma, estas cosas son importantes, estos cambios son importantes porque por la globalización, que es un proceso que aún continúa, no es una cosa que uno diga al revés, todos los días crece un poco más esa cosa de producir ya para el mundo y en lugares totalmente diferentes del mundo, y de repente, no sé, te compras un auto acá que le ensamblaron un pedazo en Brasil, otro pedazo en México, y ahí tal pieza vino de Francia, y alguien lo juntó en algún momento y nos llegó acá. Y esa forma de fabricar, obviamente en otros momentos de la historia eran imposibles. Hoy en día son prácticamente o sea, una necesidad de todos los días. La competitividad en cadenas de producción más eficientes. Hay que ser más eficiente para poder competir, porque hay más oferta, hay un montón de tecnologías nuevas y de formas nuevas de hacer las cosas. Tener un uso más eficiente de los recursos naturales que son cada vez más escasos. Hoy en día, el consumo eléctrico, felizmente nosotros vivimos en un país con una matriz energética bastante buena en cuanto a que es renovable en su mayor porcentaje, pero en muchos países esto no sucede, y este tipo de revoluciones, un poco lo que buscan también es la gestión más eficiente de esos recursos, esos y otros, ¿no? Obviamente, pero la electricidad, el agua, todas esas cuestiones que son vitales para la industria, el IoT, una de las cosas que permite es optimizar el uso de esos recursos. Por otro lado, la necesidad de atención de un mercado cada vez más grande. Es decir, tenemos menos recursos que antes y hay más gente. En términos como lo más sencillo posible. Y bueno, y eso obviamente nos obliga a hacer con lo mismo mucho más. Y para hacer con lo mismo mucho más hay que ser más eficiente. ¿Por qué? Porque hay menos margen. Así que bueno, de alguna forma, el IoT nos sirve para obtener información basada en los datos, ¿no? Para administrar mejor el negocio, obviamente. Aumentar la productividad y la eficiencia de las operaciones empresariales, o sea, tenemos que tratar de asegurarnos que todo esto apunta obviamente a tener una productividad mejor, una eficiencia mejor y consumir menos recursos, a crear nuevos modelos de negocio y flujos de ingresos. Muchas veces esto lo que nos permite es como adaptarnos mejor y mutar el negocio, pivotear, ir hacia otros lados, o sea, hacia otros lugares donde no haya explorado con mi empresa quizá, y eso es una cosa interesante. Y a conectar fácilmente el mundo de los negocios físicos con lo digital, digamos, ¿no? Eso creo que es interesante, la forma en la que hoy en día no podemos separar los productos físicos del mundo digital, ya sea desde la forma en la que los vendemos hasta la forma en la que controlamos cómo los fabricamos, ¿sí? O sea, antes uno quizá dependía mucho más de un operario y dependía mucho más de que el operario estuviera frente a la máquina haciendo determinadas cosas o incluso haciendo trabajo manual para poder crear un producto. Hoy en día muchas fábricas dependen simplemente de un operador en un centro de cómputo, en un lugar, en una oficina, mirando una pantalla y asegurándose de que todas las variables de la máquina están bien, porque la máquina se encarga de hacer todo lo que involucra, digamos, el desarrollo del producto. Entonces, cada vez es más importante esa parte digital, digamos, y el manejo de eso de forma eficiente, y cada vez menos importante quizá el apretar el tornillo personalmente, ¿no? Obviamente eso es fundamental también, pero conectarlo y poder monitorearlo se ha vuelto una cosa que es de primera necesidad. Bien, y lo mencioné más arriba, pero en realidad no había explicado qué es, y me parece que es un concepto que es bien importante, que es el tema de los sistemas ciberfísicos. ¿Qué es un sistema ciberfísico y por qué también son parte de esta cuestión revolucionaria de la industria 4.0? Bueno, básicamente es un sistema, ¿no? Está bueno porque estaba en el nombre, no fuimos muy creativos,
que integra obviamente capacidades de computación, almacenamiento y comunicación, junto a capacidades de seguimiento, control de objetos del mundo físico. ¿Qué quiere decir? Que yo no solo estoy leyendo datos del mundo real, sino que estoy haciendo cosas con esos datos en el mundo real. Es decir, ahí empiezan a aparecer algunas cosas que son bastante lógicas, pero que al mismo tiempo antes no estaban conectadas tanto entre sí, ¿no? O sea, antes, si uno dice, bueno, yo qué sé, no sé, una línea de producción que de repente tenía que enfriar algo con agua y tenía una bomba, ¿no? que hacía salir el agua. Bien, antes en algún momento de la vida uno necesitaba que un operador prendiera la bomba, básicamente. Hoy en día tenemos la posibilidad de conectar esa bomba a internet, o incluso conectar esa bomba a un sensor que detecte cuando el objeto está en la línea de producción y encienda automáticamente la bomba, sin necesidad de tener un ser humano ahí. E incluso que es ambos dispositivos conectados a un sistema en internet, me permitan a mí ver que eso está sucediendo. ¿Sí? O sea, saber que eso está pasando. Eso es un poco la clave de estos sistemas. Pero bueno, los conceptos principales de esto, me avisan si voy muy rápido, porque tengo tendencia a ir como muy rápido. Así que cualquier cosa, tipo, me avisan. Bueno, los conceptos principales, en realidad, si nos ponemos a como descomponer un poco de qué está compuesto esta cosa del IoT, bueno, yo diría que son estos. Hay más cosas si nos ponemos muy, muy, muy estrictos y empezamos a revisar ahí adentro, quizá encontramos alguna cosa más, pero a grandes rasgos y de forma sencilla, estos son los conceptos principales. Por un lado tenemos los sensores, por el otro lado tenemos los actuadores, tenemos la capa de conectividad, el dashboard de manejo de los datos, las aplicaciones y las interfaces de usuarios, que no son necesariamente el dashboard de manejo de datos, eh, la computación en la nube y el Big Data. Y uno dice, bueno, ¿qué es un sensor? ¿Qué es un actuador? Bueno, el sensor básicamente lee la información del mundo real. El actuador hace algo con ella, o sea, puede ser un motor, puede ser una válvula, puede ser cualquier cosa que haga una acción determinada basado en una orden, ¿no? O sea, yo le doy una orden, quizá motivada por una variable que me mandó el sensor, quizá el sensor me dijo, la temperatura es tanto, y eso para mí es mucho, entonces yo necesito enfriar, perfecto, hay que prender un ventilador. Bueno, el actuador va a ser el ventilador de alguna forma, ¿sí? La conectividad entre ellos, o sea, esa capa de conectividad de cómo los estoy conectando, por internet, por Bluetooth, por Wi-Fi, por lo que yo pueda conectar. Ahora vamos a ver que hay un montón de posibles formas de conectar dispositivos. Bueno, es esa parte. Y el dashboard ahora lo vamos a ver. ¿Alguna vez vieron algunos de estos? Yo veo pocas cámaras, pero con las cámaras que veo me alcanza. No pasa nada, no se sientan presionados los que no tienen cámara. Si la quieren prender igual está bueno. ¿Saben qué es esto de acá arriba? No sé si se ve que lo estoy señalando. El primero de arriba. ¿Qué es? ¿No? ¿Idea? Algunos seguro lo sabe, pero están tímidos. Esto es un sensor de humedad, básicamente. Ahí va, Ahí exacto. respondieron. Ahí mira, se animó un valiente. ¿Y el de abajo? Una electroválvula. Exacto. Bueno, está, listo. Cambiemos lugar, sigue él. Y lo de acá, de la derecha, ese es más complicado. El router. Sí, es como un router en realidad. Es un SenseCap, básicamente un repetidor para LoRaWAN, específicamente para conexión de dispositivos a través de LoRa. Pero sí, bárbaro, le pegaste. O sea, lo tenía clarísimo. Muchas gracias. Bien, básicamente estas cosas son elementos que no superan ese tamaño en algunos casos. O sea, son como dispositivos bastante pequeños y no son muy caros tampoco, pero permiten hacer un montón de cambios en una línea de producción muchas veces y nos generan un montón de ventajas. Bien, ¿y dónde veo los datos? En algo más o menos así. Obviamente los dashboards son todos distintos, se pueden crear a medida, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Digo, no vamos a decir que este es el único dashboard del mundo, pero me parece bastante representativo. Por ejemplo, en este en particular, ahí podemos ver, por ejemplo, información de la cantidad de agua que hay en un tanque, la posición del equipo que estoy monitoreando, los valores de temperatura, los valores de humedad, la gráfica, ¿no? O sea, la evolución en el tiempo. O sea, lo que se ve acá en el medio es una evolución en el tiempo, entre las 2:46 y las 2:51. Bueno, voy viendo qué es lo que está pasando con la temperatura y con la humedad. Y bueno, y
básicamente con esto yo tengo toda la información de lo que está pasando en campo sin estar ahí. Porque este mismo dashboard, como está en internet, yo lo puedo acceder desde a 2 metros de distancia de donde tengo los equipos, como en otro país. O sea, esto es, justamente esa es como la ventaja. Bien, ¿y cómo conecto estas cosas? ¿Cómo conecto los dispositivos? Bueno, ya se darán cuenta que hay un montón de opciones. O sea, que de hecho ahora que me doy cuenta, me faltó Narrowband IoT, que es de Antel. Les pido mil disculpas si hay alguien de Antel, igual más adelante los menciono, pero bueno, entre todas estas son tecnologías diferentes de comunicación de dispositivos, ¿sí? Funcionan en bandas diferentes, no nos vamos a meter mucho en eso, pero funcionan con distintas bandas y nos permiten conectar dispositivos a distancias diferentes, ¿sí? Creo que, bueno, todos conocemos más o menos el Bluetooth como tecnología para conectar, ¿no? Todo el mundo en algún momento ha pecado de tener auriculares Bluetooth, algún smartwatch y cosas por el estilo. Pero después hay otras que quizás no les suenan tan conocidas, como LoRa, por ejemplo, o Sigfox, ¿sí? Son tecnologías que permiten conectar de la misma manera como uno conectaría un Wi-Fi si se quiere, pero en rangos muchísimo más grandes. Estamos hablando de no 400 metros, sino 20 kilómetros, o sea, cosas que están muy, muy lejos, ¿no? O sea, de alguna forma. Eso obviamente se utiliza porque, claro, nosotros en general no trabajamos con muchos dispositivos muy cerca de un punto, de un nodo para conectarme, sino que lo que se trabaja es con un montón de dispositivos en un área bastante grande, ¿sí? Además de eso también, ¿no? De que no solo permiten conectarse desde más lejos, sino permiten un volumen de dispositivos más grande, a pesar de que mandan paquetes de datos más pequeños. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Porque yo por la duda voy testeando cada tanto. Bien. Y bueno, habiendo visto todo lo anterior y más o menos como, bueno, teniendo un mapeo, esto es un mapeo súper como estamos sobrevolando y bastante alto el tema, pero así a simple vista, ¿les parece que el IoT es para todos los tipos de negocio? De ahí para arriba, más o menos. Sí, para una gran cantidad, por lo menos. Bien. Bueno, me gusta la respuesta del compañero. ¿Alguien está en desacuerdo? Ahí se ponían a pelearse. No, mentira. No queremos eso. Yo estoy de acuerdo contigo, sin dudas. De hecho, para mí es que el criterio es este. Si tiene una cadena productiva y produce elementos físicos con máquinas, personas o ambas, la respuesta es sí. Y ahí es muy difícil encontrar algo que no. Porque básicamente la cadena productiva es mucho más que hacer el producto, ¿no? Puede tener que ver, o sea, puede tener que ver, no, tiene que ver muchas veces con recibir materia prima, procesarla de alguna manera, convertirla en un producto y llevarla hasta donde se vende, ponele. Entonces, ahí tenés un montón de cosas más allá de la fábrica, más allá del trabajo concreto con el producto. Entonces, quizá optimizar tus rutas de envío de tu, de tu mercadería, por ejemplo, ahorra muchísimo dinero, por ejemplo, y afecta, obviamente, al negocio. Entonces, muchas veces hay que pensar a lo que yo hago como una cosa un poco más grande, porque lo es, que lo que yo hago específicamente en mi taller, en mi empresa, en el lugar donde yo trabajo, ¿sí? Entonces, para mí sí, obviamente el IoT me va a permitir hacer un montón de cosas, incluyendo, por ejemplo, no sé, eso, ¿no? Traqueo de vehículos para optimización de rutas. O sea, está totalmente dentro de las aplicaciones que te diría que son más clásicas del IoT. Y muchas veces uno dice, bueno, está capaz que yo dentro de la fábrica todavía no le veo la vuelta, no le encuentro la ventaja para aplicarlo, pero bueno, hay que pensar qué pasa afuera o cuáles son los otros usos. Así que sí, coincido totalmente que viene por ahí. Pero bueno, hay algunos casos que son como los más representativos, si se quiere, de las aplicaciones del IoT, que tienen que ver con la fabricación inteligente, ¿no? Con esta cosa de convertir, Alguien levantó la mano para hacer una pregunta. Sí, no, en realidad quería comentar que no solamente para lo que es una cadena de producción, sino lo que es este servicio, ¿no? Totalmente. Si tenés no sé, un equipo que está entrando en fallo, una situación crítica que sale del funcionamiento normal, lo veo muy valioso desde ese punto de vista. Totalmente, coincido contigo. Y me parece que está buenísimo eso, ¿no? Tener en cuenta que la velocidad en la que podamos transmitir esta información y que estemos todos al día para resolver los problemas
impacta totalmente en el negocio y la disponibilidad de lo que yo estoy haciendo. Así que sí, coincido contigo. Y está bueno. Creo que acá un poco lo que yo traía como los casos de uso, hay uno que es el de, bueno, el mantenimiento predictivo y en este caso correctivo. Creo que tienen muchísimo valor, ¿no? Bueno, casos de uso hay algunos. Esta cosa de convertir la fábrica en una Smart Factory es de los casos en los que creo que hoy en día hay más implementaciones de IoT. Después, obviamente, toda la parte de redes eléctricas inteligentes, de ciudades inteligentes, o sea, hay muchos proyectos, eso sí, si les interesa después, en algún momento, quizá por hobby, pero si les interesa, está bueno que le peguen una mirada a los proyectos de ciudades inteligentes que hay, que son increíbles, porque estamos hablando de sensorización de espacios súper grandes y manejo de datos después que son vitales para la toma de decisiones de cómo crece una ciudad, ¿no? Que es algo que obviamente hasta el momento en el, no sé, 90% del mundo o más, viene sucediendo de forma como muy poco planificada. Obviamente hay países que sí lo hacen y hay países mucho más desarrollados que tienen en cuenta muchas cosas, pero no sé, en América Latina venimos a decir que la planificación urbanística carece bastante de datos provenientes del IoT. Así que está bueno ver los proyectos y pensar, bueno, hacia dónde está yendo el mundo también, porque de alguna forma los países que lo utilizan han tenido muy buenos resultados. La logística, obviamente la logística es otro de los casos típicos donde hay conexión de dispositivos y donde tenemos trazabilidad. O sea, acá en la logística el impacto que tiene obviamente es súper interesante por toda la parte de trazabilidad. Y después obviamente las cadenas de suministro donde se pueden obviamente bueno, mejorar un montón de aspectos tipo tiempos, también trazabilidad. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. El punto es, vamos a ver algunas de ellas, vamos a tratar de analizar un poco qué es lo que tienen en común, y después pasar a la parte de los datos, y tratar de entender a ver qué pasa con todos estos datos, porque al final todas estas aplicaciones diferentes cumplen con ese mismo esquema original, ¿no? Esa cosa de tener un montón de dispositivos conectados a Internet, o conectados entre sí, que generan, que a través de la conectividad generan información que yo después tengo que manejar para tomar decisiones del negocio. Así que vamos a ver algunos ejemplos y quizá les podemos leer de qué manera esto efectivamente es así. Voy a, yo creo que acá tenemos, antes de llegar al video acá, bueno, hay unos conceptos importantes de la Smart Factory, que es las máquinas con los sensores, los sistemas computacionales con actuadores, la inteligencia artificial, que en algunos casos hay fábricas que ya han tenido esos niveles de implementación, que es básicamente colocar una inteligencia artificial a aprender de lo que está pasando, ¿no? Con la fábrica en base a los datos que recibe, va aprendiendo las distintas cosas, y lo que va haciendo es después predecir, ¿no? De alguna forma, en base a lo que aprende, genera modelos y te dice, ok, sería un buen momento para cambiar ese sensor o este aparato, o básicamente nos dice, bien, hemos perdido tanto en productividad por tal o cual falla o lo que sea, ¿sí? O sea, está bueno como entender que el uso de la inteligencia artificial con estos tipos o sea, combinados con estos tipos de sistemas ciberfísicos, es quizá una realidad un poco ajena ahora, pero después, en muy poco tiempo, va a ser parte de lo que vemos en el día a día, porque es inevitable de alguna forma. Y las inteligencias artificiales manejan cantidades de datos que son increíbles, y que si son bien desarrolladas, es imposible competirlas. Y obviamente, bueno, el concepto de ajuste de planificación y calidad, obviamente está involucrado todo eso, ¿no? Las máquinas con los sensores, los sistemas computacionales con actuadores y obviamente la inteligencia artificial. Bien. Ahí era. Esto es un video como bien de ejemplo, ¿no? Quería traer algo que fuera lo más genérico posible, así que lo pueden chequear. The manufacturing industry has undergone significant revolutions. Now, the industry is entering the exciting Industry 4.0. It is a transition powered by data and automation technology that could transform every step of the manufacturing process, from the supply chain and enterprise to the shop floor and end users. The goal is to drive productivity and innovation and empower businesses in an integrated, data-driven manufacturing environment.
Asia is now occupying or has in fact taken more than half of the global share of the economy. And with that, global companies have started to base not just manufacturing but even local product development and designs within Asia in key locations including Singapore. We do see that the need to move up the value chain for manufacturing, the adoption of Industry 4.0 concepts is going to be a lot more pervasive. For the Singapore government, the manufacturing domain is one in which we are very heavily committed in, having committed close to about 3.3 billion Singapore dollars, which is roughly about 2 billion euros, to fund public-private partnership R&D activities between the state through agencies such as A*STAR and the private sector in Singapore. The A*STAR Model Factory is an immersive learning environment which allows companies to experience and experiment with advanced manufacturing technologies before adoption on the factory floors. This is a platform for co-creation and co-development between private sector companies and public sector researchers. Bien, creo que hasta ahí teníamos. Creo que está claro que primero que hay inversión, eso es una cosa que es bien interesante, porque claro, de alguna forma hay que mirar ahí dónde los países están poniendo el ojo y de dónde se ven estas necesidades. Creo que lo más interesante de este modelo de pensar, bueno, ok, vamos a mejorar cada vez más el rendimiento de la fábrica, tiene un impacto bastante grande en posicionarse en el mercado, pero a su vez agregarle valor a la cadena productiva, ¿no? De alguna forma. O sea, no es una cosa que solo impacta para adentro, sino que también seguramente logre un producto de mejor calidad si implemento determinados cambios. Así que en ese sentido está bueno pensar no solo desde la mirada mirando para adentro y decir, ok, la empresa funciona mejor, sino que también mirando para el lado del cliente, decir el cliente obtiene un producto que es mejor que antes, ¿no? Gracias a estas optimizaciones y estos cambios. Así que voy a ir al siguiente video, que me parece que también está copado el foco que le dan, que es la parte de soluciones para Smart City, ¿no? De cómo mira el que crea las soluciones el proyecto de alguna forma. In Spain, 70% of the population live in cities. They decide to move there because they have better quality of life, better education, better healthcare, but at the same time, we create an ecological problem. When we move from the rural areas to the cities, we become a person that create a lot of pollution. We use much more energy and the air is less clean. And for that reason, Siemens in Spain is working with the cities and the city mayors in two main areas. The first one is the production and consumption of cleaner energy, and for that they are looking for renewable energies around the city. The second thing we do is we analyze the buildings. 41% of the energy consumed in the cities in Spain come from the consumption of the buildings. So what we are doing is we are analyzing the technology there and trying to see how we can save energy in the day-to-day running of the buildings. Due to the use of the Siemens technology, we can save up to 40% of energy in there. The last thing we do is analyzing the way the citizens decide to move around the city, you know. In Spain, we do have some cities, particularly Madrid and Barcelona, that can have high traffic, and for that create a lot of contamination. So we are trying to promote the use of public transportation that, by the way, is very well known worldwide. At Siemens, we believe that we have what it takes to
to make cities that are more efficient. We have the right platform on software, hardware, and particularly engineers that understand how to get the most from the hardware and the software. So we are committed to put all our engineers and our passion to create cities that are more livable and efficient and greener to live for our citizens. Bueno, por las dudas, por si alguno no cachó bien el inglés, me parece que su inglés está bueno para los que capaz que no tenemos tanta, tanta fluidez, porque es española, entonces lleva un ritmo con el inglés bastante bueno. Pero un poco lo que mencionaba ella es esta cosa de, bueno, el movimiento hacia las ciudades de las personas del campo, que se mudan por distintas razones, en cantidades bastante grandes, lo que generan es un montón de contaminación y un consumo bastante grande de electricidad, de energía, ¿no? Y un poco el impacto que tiene el IoT o lo que ellos por lo menos proponen desde lo que es su proyecto de Smart Cities, es tratar de buscar formas de generar energía más eficientes, o sea, energías renovables, y por otro lado también formas de consumir energía más eficientes, ¿no? Ella mencionaba que hay un 41% de la energía que se consume, digamos, se consume por culpa de los edificios. Y eso obviamente uno, si te pones a analizar el problema y a rascar un poco, encontrás que los consumos eléctricos varían por un montón de cosas, pero fundamentalmente porque los edificios no estaban quizá en el pasado desarrollados con una mirada más ecológica de alguna forma, pero tampoco estaban fabricados para ser fácilmente acondicionables a la temperatura, por ejemplo. Entonces hay mucho gasto de electricidad, por ejemplo, en calefacción, por decir uno de los 10 millones de cosas que seguramente ellos habrán analizado, pero eso me pareció súper interesante, como si lo vemos para afuera incluso de lo que sería una fábrica, y pensando más bien en un contexto más grande, donde hay un montón de variables más, como puede ser una ciudad, bueno, la importancia es que sigue siendo la misma, un consumo más eficiente, ¿no? Eso, o sea, la eficiencia sigue siendo el foco principal, o sea, decir, ok, producimos de forma más ecológica, pero también consumimos de forma más eficiente. Y después mencionaba el tema de, bueno, la cantidad de autos que generan mucha contaminación. Tratar de migrar a las personas al transporte público es parte de lo interesante, digamos, que se puede aportar con esto, porque, claro, el transporte público permite utilizar menos recursos para mover a más gente. Entonces, otra vez, la eficiencia, ¿no? O sea, estas dos líneas son las que atacan ellos a nivel de Smart Cities. No quiere decir que sean las únicas, pero sin dudas es lo que más resuena cuando encontramos proyectos de Smart Cities. El uso eficiente de la energía y la reducción de la contaminación, ¿sí? Bien, era por ahí que iba la cosa. Bueno, este video tiene subtítulos, así que, pero cualquier cosa lo conversamos. Igual no vamos a ver todo tampoco. C'est l'ensemble des opérations pour transporter un produit d'un point A à un point B. L'information est une opportunité dans notre métier. Et donc il faut profiter de cette révolution de l'information pour pouvoir en fait l'utiliser du mieux possible afin de répondre à une compétition de plus en plus difficile, des clients qui sont de plus en plus exigeants sur leur niveau de service et qui ont une visibilité de plus en plus courte, et en même temps de vraies problématiques sociétales et de vraies problématiques liées à l'environnement. La mission principale d'IDEO est de piloter les flux logistiques de ses clients à travers toute l'Europe. Les transports routiers sont le moyen le plus utilisé actuellement en France et en Europe. Tous nos clients nous demandent de plus en plus de réduire leur empreinte carbone. La solution idéale est de faire appel à l'activité ferroviaire. Malheureusement, l'activité ferroviaire, jusqu'à présent, offrait un certain nombre d'inconvénients, notamment le manque de visibilité. Il faut savoir qu'un wagon arrêté, c'est une perte de temps, c'est un produit non disponible pour nos clients et une perte de valeur ajoutée pour l'ensemble de la chaîne logistique. De ce constat est venu le besoin de pouvoir traquer nous-mêmes les wagons de notre parc. C'est la raison pour laquelle nous avons construit un partenariat entre IDEO et Evrysense pour apporter de la visibilité à la supply chain ferroviaire. Evrysense propose une solution en Perail qui est formée des deux parties. Une partie plateforme logicielle dédiée métier qui peut être utilisée soit par des opérationnels, soit par des managers. Et cette plateforme permet soit d'avoir une information temps réel
soit de stocker l'historique de ce qui s'est passé et donc de faire de l'analytics. La deuxième partie de la solution, c'est le device, c'est-à-dire un capteur qui utilise la technologie Sigfox et qui envoie uniquement des informations utiles. Et avec ce device-là, le wagon devient connecté ou le container devient connecté. Une fois ce capteur posé, nous connaissons la position GPS de l'équipement où qu'il soit en Europe. Ce capteur a le gros avantage d'avoir une autonomie de 3 ans et permet d'être autonome et d'être posé sur n'importe quel équipement. Avec cet outil Everysense, nous disposons maintenant d'une information enrichie qui peut être partagée avec l'ensemble de notre chaîne logistique. Ça nous permet également d'envisager des champs d'optimisation sur notre parc wagon et également sur la maintenance de nos équipements. Donc avant la solution Everysense, notre outil principal c'était le téléphone. C'est-à-dire en arrivant le matin, on était obligé de passer un coup de fil à l'ensemble de nos partenaires pour avoir l'information si notre train est bien arrivé ou si notre train roule convenablement ou s'il n'y a pas de wagon écarté à droite, à gauche. Aujourd'hui, le premier réflexe qu'on a avec la solution Everysense, c'est-à-dire que quand on arrive, on allume notre écran et on voit directement si nos trains circulent à l'heure ou s'il y en a qui sont en retard. Et ça, c'est un plus, ça veut dire qu'au lieu qu'on aille chercher l'information, on va aller vérifier l'information avec l'entreprise ferroviaire en cas de retard ou d'aléa et d'aller directement chercher des solutions alternatives, ce qui nous fait un gain de temps inestimable. Bueno, bien. Vieron que básicamente es un sistema que permite tener un tracking eficiente y bastante fiable de vehículos en movimiento. Bueno, eso obviamente genera un montón de ventajas, y una de ellas que me parece interesante, más desde el punto de vista de la implementación de un sistema como este, es el hecho de que la instalación es básicamente agarrar el dispositivo, despegarle la parte de atrás de la cinta doble faz y pegarlo en el camión. Fin. Tiene un botón, hay que prenderlo. Le apretás el botón y lo prendés. Y después la batería de eso dura 3 años. ¿Por qué? Porque los consumos de energía para conectarse, para mantenerse conectado, vieron que en este caso particularmente es un video de Sigfox, que es una de las tecnologías de conectividad que habíamos visto antes. Obviamente ellos un poco lo que destacan es que su conectividad es buena, que manda los datos importantes y que además no consume mucha energía. Bueno, pasa lo mismo con LoRa, así que digo, también es otro tipo de tecnología, pero también se puede hacer, donde los dispositivos obviamente duran años la batería. O sea, estamos hablando de 5 años, un dispositivo reportando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el consumo de electricidad para mandar esos datos y lo que gasta ese dispositivo para estar funcionando es muy poquito. Y en ese sentido, las dificultades de implementación de algo así se han reducido a prácticamente nada, ¿no? Porque es sencillamente comprarlo, configurarlo, pegarlo y queda ahí por un montón de años funcionando bien. Así que en ese sentido me parece que este es el momento ideal para utilizar estas cosas. Y eso no era. Bueno, y finalmente un ejemplo del agro que me parecía que estaba bueno. No se preocupen, no es que tenemos una mañana de cine. Este es el último video de los ejemplos, pero me parece que está bueno que lo vean en video porque es mucho más gráfico. Este era uno. Obviamente hay muchos tipos de sensorización, no solo se trabaja obviamente sensorizando los cultivos y demás, o sea, en la tierra específicamente, sino que también yo particularmente he trabajado en proyectos en los que sensorizamos el tractor, ¿no? O sea, que está más en el punto de vista de la máquina y la eficiencia del uso de las máquinas para pulverizar, para cosechar, depende del tipo de proceso en el que se trabaje, ¿no? Pero hay un montón de cosas para hacer. Este es un ejemplo puntual, pero me parece que está bastante interesante. For me, prosperity is to have abundance of resources for everyone. Things are already there. We are just trying to make our work to make it accessible to other people. I have always been connected to it. It's my roots. I'm daughter of farmers. I studied business administration, and after that I started working with IoT and companies using sensors to generate insights, mostly in the oil and gas industry and environmental discontamination. So it was a moment where I could see myself living the two worlds, like the tech world and how that we were generating data and transforming data to decision making, and why we were not doing it for agriculture, that not only is my family background, but also is responsible for Brazilian 22% of GDP. So it's a big thing in our economy, and Brazil is one of the largest powerhouses in agriculture.
In AgriSmart, we help farmers make better decisions in the field to help them use less resources and increase yield by generating data in the field, solving connectivity challenges, and using that to make agronomic recommendations in irrigation, weather forecast, disease forecast, and seed placement. And after helping those farmers, we generate an intelligence layer to the corporations in the supply chain, because we believe that to change agriculture, we need to change everyone. So we work with the seed companies to help them test and understand which microclimates have a better fit with their seeds. We work with the food industries that need to monitor a bunch of farmers and understand their impact and help them to be sustainable and climate resilient. To banks and insurance companies that need to mitigate risk and make their product accessible to all the farmers. First, we deploy sensors in the ground. We have developed a gateway that is able to read different sensors from the market and make the connectivity, even if there is no internet or cell phone signal. We put that data online. Then we aggregate different sources of data, plus the sensors, right, that are measuring mostly climate and soil. So we aggregate satellites, drones, other SaaS companies that are doing management or machine tracking, and we look how that data is influenced by the soil and climate. So we are responsible for generating some intelligence, like the ones I mentioned, but we also enable other businesses to grow their own business because they can use my data to empower their decision making while seeding or applying a fertilizing or a biological product. The resources we need to have abundance are already there. They're just not available in the same way to everyone. So our job is to get those resources that are out there and make them available to everyone. So I believe everyone has the same rights to information and to abundance of resources so they can have good lives. Bueno, vieron que también existe la posibilidad, o sea, existen casos como este, hay muchos, que bueno, hay desarrollo, hay dispositivos y hay posibilidades de implementar IoT independientemente del contexto, ¿no? O sea, estamos hablando de que bueno, en el video se mencionaba que bueno, se pueden instalar incluso sin tener internet, o sea, sin internet, utilizando un gateway que reciba la información de los sensores de distintos tipos y que bueno, nada, es posible utilizar después esa información para mejorar y para optimizar cadenas de producción, como pasa con el agro, ¿sí? Bien, creo que esta parte ya estaba, y ahora vamos a la segunda mitad, pero que no está en la mitad porque es un poco menos de la mitad, y es qué pasa con los datos, ¿no? Porque está buenísimo todo, generé un montón de información, capté un montón de información del mundo que me rodea, y ahora tengo que hacer algo con ella, porque básicamente la gestión de esos datos es lo que es importante en sí mismo. Conectar el dispositivo tiene un valor. O sea, digo, enchufé un montón de dispositivos en la fábrica y tengo un montón de datos sobre pila de cosas. Está buenísimo, les mando mis felicitaciones, pero no sirve para mucho. En realidad la utilidad que tiene es utilizar los datos que vienen de esos sensores y los comportamientos que yo logro identificar para tomar decisiones y para mejorar la cadena, ¿sí? Entonces cuando hablamos de Big Data, en realidad hablamos de un conjunto de datos, ¿no? Como lo dice el nombre, es algo bastante grande, de hecho, o sea, tenemos un montón una cantidad bastante grande de datos, pero con una variabilidad interesante, ¿sí? Que crecen de formas diferentes esos datos y que vienen de fuentes diferentes. Entonces, obviamente, el Big Data se enfrenta al problema de la gestión, la captura, el procesamiento, el análisis. Ahí como, si uno lo mira de lejos, dice, bueno, sí, es mucha cantidad de cosas, y es difícil decir por dónde arranco, ¿no? Los conceptos principales, en realidad, que uno tendría que quedarse con esta cuestión bueno, del Big Data es, primero que los datos son de distintos tipos, o sea, tenemos datos que son estructurados, no estructurados o semiestructurados. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos, que obviamente yo puedo, o sea, voy a tener datos que tienen una forma determinada y con la que ya está todo, que serían más fáciles de analizar, que en general son texto, es como cosas que a mí me permiten un manejo más simple. Y tengo datos no estructurados que van a tener un manejo más complejo, ¿no? Pueden ser, yo qué sé, por ejemplo, las imágenes, ¿no? O sea, fotos. Es mucho más difícil trabajar con la gestión de imágenes que con la gestión de texto, de valores en texto, ¿sí? Bien. Después, obviamente, los volúmenes de información, que es una cosa que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de muchos datos. Después, la complejidad del análisis, que es una cosa que
que es una característica principal, y finalmente que muchos provienen de sensores y dispositivos diferentes entre sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos hablando de una masa bastante grande de información que llega de distintas fuentes, pero que no fueron desarrolladas siguiendo las mismas reglas, de alguna forma, de configuración de los parámetros que envían, ¿sí? Entonces, no sé, pasa que muchas veces no, siempre, hay que evaluar en realidad el hardware, de alguna forma, para poder decir, ok, este hardware es posible implementarlo dentro de este grupo de otros dispositivos, porque los datos que tiene, los datos que me manda a mí me sirven y los puedo meter adentro de este análisis. Y bueno, el análisis del hardware ahí para definir es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay mucha compatibilidad, que digamos. Incluso cuando cambiamos un hardware por otro. O sea, me pasa de que, por ejemplo, en instalaciones en el campo, tenemos caudalímetros y cosas que miden, ¿no?, flujo de caudal para pulverización y cosas así, que claro, cambiar de un caudalímetro a otro implica no tanto con el manejo de los datos después, pero sí con cómo se conectan y el procesamiento de las señales que envían y la onda, ¿no?, en la que se mueven esos datos. Es un poco complicadito, digamos, ¿no? O sea, hay datos, obviamente, todo viene con su datasheet y con sus hojas de descripción de cómo debería estar construido, pero después en el mundo real no funciona tan así. Así que esto está bueno tenerlo en cuenta, de que mucho proviene de sensores diferentes, de dispositivos diferentes, que pueden generar ruido y generar datos que a veces complican mucho más poder hacer todos los procesos que implica el análisis de los datos. Pero bueno, ¿para qué se usa, no? Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué el Big Data? ¿Para qué? Y estamos en el momento donde suena cada rato, entonces, bueno, pensémoslo. Acá les traje un video que me pareció muy interesante, también creo que tiene subtítulos, pero si no los tiene, yo les explico. Spreadsheets is over. A Google search, a passport scan, a barcode reading in a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich, a voice message, a tweet. All of these contain data that can be collected, analyzed, and monetized. Supercomputers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time. In less than 10 years, CPUs are expected to reach the processing power of the human brain. Perdón, lo voy a poner de vuelta porque no le había puesto los subtítulos. The time of spreadsheets is over. A Google search, a passport scan, a barcode reading in a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich, a voice message, a tweet. All of these contain data that can be collected, analyzed, and monetized. Supercomputers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time. In less than 10 years, CPUs are expected to reach the processing power of the human brain. A survey done by the Global Agenda Council on the future of software and intelligence machines to be part of a company's board of directors by 2016. There is a good chance that in 15 years, your job is going to be performed by computers, since decisions once based on experience and intuition will be made through machine analysis of massive amounts of data. Think about a vehicle that is able to read its environment and react accordingly, much like a human driver, but also analyzing other sources of information that will make the trip safer, faster, and more efficient. Analyzing vast amounts of medical data from different locations and demographics will allow to determine which conditions improve the effectiveness of certain treatments and which don't. Big data analysis will reveal patterns and connections that will vastly improve most human activities. But it will also create very detailed profiles for all of us, including information that we'd rather keep private. Will big data make privacy obsolete? Or will it bring transparency, accountability, and progress? Bueno, me parecía que estaba bien interesante el video, aunque al mismo tiempo es un poco alarmista de esa cosa de la privacidad y demás, ¿no? Pero bueno. Con respecto al manejo de los datos, obviamente nos va a permitir generar modelos predictivos de muchas cosas y nos va a permitir entender también
cuáles son nuestros puntos de quiebre, ¿no? O sea, si nosotros tenemos ciertos equipos o ciertas cuestiones instaladas que tienen una periodicidad del mantenimiento que va en ascenso, nos va a permitir darnos cuenta de, ok, es momento de cambiar este aparato, o es momento de... O sea, esas tomas de decisiones que antes quizás se hacían de una forma un poco más por experiencia, hoy en día se pueden realizar basadas en datos, básicamente. Entonces, la capacidad de analizar esos modelos y los niveles que les podamos generar de análisis a los datos que recibo del mundo, me parece algo fundamental. Bien, entonces, para tomar decisiones más eficientes de alguna forma, bueno, tenemos el IoT y otras fuentes que configuran los data sources, ¿no? O sea, los datos que vienen de todos lados, esta cosa del videito que mostraron al principio, ¿no? Un tweet, una imagen, un audio, o sea, como información que viene de muchos lugares y que tiene muchas características, que pueden ser componentes de toda la cadena. Después tenemos la capa de lo que sería el Big Data, de alguna forma, ¿no? Que se trata de la recolección de los datos, del guardado de esos datos y el procesamiento de los datos, o sea, son esas tres cosas. Y finalmente, las decisiones basadas en datos se toman en base a la visualización de los resultados de lo anterior, ¿no? Y el uso de esos datos para decidir mejorar. Esas son como las tres cosas de las que queríamos hablar hoy fundamentalmente, ¿no? Decir, ok, el IoT como un generador de información sobre el mundo actual y un actuador también. El Big Data como el que gestiona toda esa información de alguna manera. Y finalmente las decisiones que yo tomo basados en los análisis que me aporta la visualización de los datos y el manejo de los datos al final. Y bien, ¿y cómo pasa todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo se estructura de alguna forma? Bueno, el esquema es más o menos así, suena bastante complicado, porque lo es. Esto en realidad, de hecho, es una versión bastante simple de lo que realmente se hace con el Big Data. O sea, estamos hablando de que hay carreras universitarias específicamente sobre esto, así que no lo vamos a resumir en una charla de 1 hora y media. Pero quería como, por lo menos darles un pequeño panorama, donde, bueno, los datos entran ahí, ¿no? O sea, los datos entran por la izquierda, todos los recursos de los datos. Hay todo un guardado de datos y un procesamiento. Después ahí tenemos toda una capa en la que es la que interviene el Machine Learning, digamos, donde le podemos enseñar cosas al sistema para que pueda tomar ciertas decisiones y para que pueda actuar en función de lo que está sucediendo. Y finalmente está toda la parte de guardado de esas analíticas y la salida del reporting. Obviamente acá en el medio pasan muchas cosas. Se normalizan datos, se filtran cosas, se eliminan ciertos ruidos que hay y se evalúan cuáles son los datos que son importantes y cuáles no, ¿sí? Entonces, en todo este proceso, obviamente hay volúmenes súper grandes de datos que se pueden procesar de distintas maneras, pero que lo más importante que tienen, que uno tendría que considerar con respecto a esos volúmenes de datos, es que responden y van a ser importantes en base a lo que a nosotros nos parezca importante, ¿sí? O sea, todo esto acá, o sea, todo esto no es automático, todo esto no funciona de forma autónoma. Esto en realidad depende de lo que para mí es importante para el negocio. El dato que yo voy a filtrar y lo que llega al final, o sea, la analítica y el reporting va a depender de mis necesidades, ¿sí? Específicamente. Así que, bueno, nada, me parecía interesante traerles este esquema. Creo que se entiende, ¿no? O sea, más o menos. Bien, voy a ir por la pregunta final. Yo creo que ya todo el mundo sabe la respuesta, pero por las dudas. ¿Qué les parece? ¿Les parece que esto se puede hacer a nivel local? Que ustedes tienen la posibilidad de mañana decir, ok, quiero sensorizar toda mi línea de producción y quizá mi cadena logística. ¿Sienten que a nivel local se puede hacer o hay que salir a buscar por el mundo? Se puede, hay que tener la plata para hacerlo, supongo. Sí, ¿no? Yo tengo un amigo que dice sí, que nada es imposible, lo que falta es quien ponga la plata. Bueno, básicamente sí, se puede, y de hecho en realidad en Uruguay se hacen bastantes de estas cosas, hay mucho que ya está implementado y demás. Así que bueno, quería traerles algunos ejemplos, y esto quiero volver a insistir con esto, de que no es que estoy mencionando todos los actores del mercado, ni de casualidad. De hecho, por ejemplo, bueno, ahora que veo ahí, José Luis, vos trabajas en Conatel, ¿no?
Sí, en Conatel. Bien, Conatel tiene dispositivos, por ejemplo, de IoT, puede ser, tienen Sí, aparatos. los sensores para captar justamente lo que vos comentabas a nivel de piso de campo, ¿no? Y Sí. también el tema de la tecnología de IT. Yo te Claro. escuchaba detenidamente porque a mí me gusta decir que hay un eslabón perdido entre dos mundos, entre lo que es la industria a nivel de la gente de mantenimiento en las industrias y la gente de TI, ¿no? Esos mundos que iban en caminos paralelos cada vez están confluyendo más uno sobre otro, digamos, ¿no? Claro, tal Porque la cual. gente de campo conecta los equipos, pero esos equipos conectados, si no hay alguien de TI que maneje la información con los servidores, los switches y todo lo demás, son como mundos lejanos. Entonces lo que está ocurriendo, aparte de toda esta revolución que tú comentaste al principio, es eso, ¿no? O sea, entonces yo creo que los directivos de las empresas o a nivel de dirección de industrias o de empresas, son quienes pueden articular, digamos, entre esos dos mundos para que confluya rápidamente todo esto, ¿no? Exacto, sin dudas que coincido contigo. Y bueno, nada, y en realidad también no estás acá en esta lista, pero no quería, como que, si tuviéramos que poner a todo el mundo acá, tendríamos una lista bastante grande. Pero me parecía que estaba bueno que lo comentaras, de que nada, ustedes también tienen algo de esto. Sin dudas que la No, articulación ahí es vital. Y quería comentarte algo más. Alguien dijo alguna vez, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es clave, ¿no? Si yo quiero ser más eficiente en el consumo de energía, si yo no la mido, no sé dónde estoy parado. Entonces, Exacto. eso aplica a cualquier variable, digamos, ¿no? Exacto, tal cual, tal cual. Y o sea, siempre que alguien te diga, bueno, estamos mejor, la segunda pregunta tiene que ser, bueno, ¿cuánto? O sea, porque si no es como súper como, bueno, subjetivo, digamos. Las decisiones no deberían ser muy subjetivas, que digamos. Esto tendría que ser basado en, ok, vamos de acá hasta acá, de este número a este número, y esa es un poco la filosofía. Pero bueno, nada, yo traje algunos ejemplos ahí de servicios de desarrollo e implementación, por ejemplo. Obviamente yo trabajo en Craytech, entonces no iba a dejar de poner la empresa en la que trabajo porque es mi trabajo. Entonces, nada, nosotros hacemos desarrollo e implementación de servicios de IoT. Después Sensordata, que trabaja más con el agro, Teliot, que trabaja más con, bueno, en general, en realidad trabajan con otros tipos de procesos, incluso con Smart City y cuestiones del estilo. Después a nivel de conectividad, o sea, en esa capa, ¿no? Estamos hablando que la capa de arriba, lo que dice arriba, es gente que trabaja desde los sensores hasta la analítica de los datos, ¿no? O sea, estamos hablando de todo el proceso. Conectividad, estamos hablando de solo la parte del medio del sándwich, que es conectar los sensores entre sí o los sensores con los equipos, con la computadora de alguna forma, ¿no? Que está la gente de Antel con toda la tecnología Narrowband IoT, que está bien interesante, mírenlo si pueden. Después está la gente de Sigfox, que puso un video ahí, y que también Sigfox tiene un pie acá en Uruguay, y instalan antenas y tienen la parte de conectividad también. Está la gente de Helium, que nosotros somos parte como empresa, somos parte de la ejecución de la instalación de las antenas. De hecho, tenemos en este momento 95 antenas instaladas, con un alcance bastante grande. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en todo Montevideo, si quisieras instalar un servicio de Internet de las cosas, podés, porque cualquiera de las tres tiene conectividad. O sea, conectividad no falta, digamos. Hoy en día, felizmente, conectividad no falta. Y después en realidad traía una última capa que me parece tan importante como las anteriores, que es la parte de las propuestas formativas. ¿Dónde aprendo más? ¿No? O sea, ¿dónde sigo? Si a alguno de ustedes les interesa, obviamente, o si tienen a alguien de la empresa que diga, fulano creo que podría llegar a interesarle, buenísimo. UTEC y UDELAR tienen propuestas que van alineadas con esto, ¿no? Con Internet de las Cosas, con Big Data, tienen específicamente programas de formación en Data Science. Me parece que está súper interesante y que en Uruguay hay capacidad tanto de formación como de implementación de cualquiera de estas cosas. Así que quería traerles este último pantallazo y que se queden con la idea de que sí, sí se puede, que también sí, obviamente, como decía Nicolás, es una cuestión de capital, ¿no? Es decir, ok, ¿cuánto me sale? Pero muchas veces arrancar con algo chiquito genera ya el impacto suficiente para decir, ok, me animo a invertir un poco más y voy un poco más allá en la cadena. Así que, nada, la invitación está hecha. Espero que les haya servido un poco este pantallazo. Y con respecto, bueno, a lo que hacemos nosotros en Craytech, no me quería ir sin mencionar esto, porque en realidad
hay gente que está más sectorizada, no sé, como es el caso de Sensordata, que es más como silvicultura y agro y esas cosas, pero nosotros particularmente hacemos desarrollo de todas estas cosas, o sea, hacemos desarrollo para todas estas cosas. No me voy a detener mucho acá, pero sí quería que se quedaran también con la idea de que no estamos enfocados en una sola cosa, sino que hay mucho de lo que se puede hacer, y esto mismo se puede buscar en otras empresas y obviamente encontrar proveedores. Particularmente logística 4.0 seguramente hay alguno más, y bueno, nosotros obviamente estamos a disposición para darles información de lo que necesiten. O sea, creo que Jorge obviamente es un articulador importantísimo. Si el día de mañana necesitan cualquier cosa a nivel local, seguramente él pueda hacer un rastreo y encontrarles información. Así que no me voy a detener mucho yo en esto. ¿Dale? Bueno, creo que no me quedaban muchas más cosas, pero sí les abro un pequeño espacio de preguntas, ahí si alguien tiene alguna cosa que preguntar. Buenas, Alejandro. En mi caso, ¿me escuchás? Sí, perfecto. En mi caso vengo de la universidad, del área de extensión universitaria. Te quería preguntar, ¿qué usos concretos en Uruguay destacarías de este tipo de tecnología? Mira, a mí me parece, por ejemplo, hoy en día conozco así de cerca, porque he participado y eso, en 2 o 3 proyectos vinculados al agro que me parecen que son muy interesantes. Uno que lo estaba llevando adelante la gente de Ingeniería Agroambiental de la UTEC, me parece que es súper interesante lo que estaban haciendo con la parte de sensorización un poco para llegar en esta cuestión de la agricultura de precisión, ¿no? Están haciendo tienen todo un pequeño laboratorio también en la universidad donde prueban los sensores y tienen una inversión bastante grande. Creo que hoy en día, siendo el país que somos y teniendo que el campo tiene el impacto que tiene en la economía, seguir avanzando hacia una agricultura mucho más de precisión me parece que es poner el ojo a donde hay que ir, y me parece que está buenísimo como proyecto lo que están intentando hacer, que es esta cosa de la optimización, ¿no? De mejorar no solo el rendimiento, sino la calidad, ¿no? O sea, la calidad de lo que, al final, de lo que comemos. O sea, que a mí lo que como me interesa, y eso me parecía que estaba bueno. Después, por otro lado, hay todo bueno, yo trabajo en un proyecto en particular que tiene que ver con monitoreo por GPS de los mosquitos, los que vieron la fumigación. En realidad trabajo en 2 proyectos que tienen que ver con contaminación al mismo tiempo, pero son totalmente diferentes entre sí. Pero bueno, los mosquitos particularmente, tiene que ver con el monitoreo, digamos, de los lugares en donde se fumiga. ¿Por qué? Pues si fumigas cerca de un curso de agua, contaminadas, porque si fumigas en determinados lugares vas a generar contaminación. Entonces, creo que esas eran cosas que antes no se hacían, que antes no se evaluaba, que no se tenían tanto en el foco, el hecho de contaminar, sin querer, obviamente, pero contaminar al fin, no se medía tanto, y hoy en día están más presentes ahí, ¿no? Son parte. Y bueno, y el otro es Hidrodata, que también es de contaminación. Como te has dado cuenta, estoy preocupado por la comida y la contaminación, ¿no? Nada, es Hidrodata, que es un barco dron, que en realidad es una pequeña embarcación que lo que se utiliza es para medir contaminación en cursos de agua. También se fabricó acá en Uruguay, de forma totalmente fabricación uruguaya, y tiene sensores para medir distintos tipos de parámetros que arrojan información sobre la contaminación, y lo que tiene ventaja es que lo puedes meter en casi cualquier curso de agua. O sea, sirve tanto para una laguna como para tirarlo en el río Uruguay y ver qué tal. O sea, esos 3 serían como los que me parecen como más interesantes. Alejandro, yo quería consultarte en lo que es la industria nacional, si has implementado con tu empresa este tipo de implementación, ¿no? Sí, nosotros, mira, te cuento, en el caso de, la parte de conectividad tenemos toda la red del tendido de Helium, o sea, de las antenas de conectividad de LoRa. Después, por otro lado, trabajamos con la parte de frutícolas y la parte de silvicultura, con 2 clientes diferentes acá en Uruguay. Uno es San Miguel, que es una frutícola bastante grande, y el otro es Montes del Plata.
lo tenemos ahí. Tenemos instalado sensorización en los camiones, en los tractores en realidad. No sé. Bueno, hay camiones, hay tractores, hay máquinas. Tenemos 300 dispositivos, 300 equipos con sensores, donde bueno, ellos en realidad ahí miden todo lo que es el rendimiento de los equipos, los recorridos, cuando el tractorista para, cuando continúa, qué tipo de actividad está haciendo. Bueno, sí, eso es un poco más en lo que hemos incursionado. No tanto en fábricas, por ejemplo. Eso te iba a consultar, si en lo que son procesos productivos también han implementado. No hemos implementado, sí hemos cotizado algún proyecto, pero de momento no tenemos implementación. Lo que sí tenemos implementación y más experiencia es en ese lado, pero digo, como que capacidad hay, digamos. Lo que ha faltado es que es poder como desarrollar ahí. ¿Y cómo ve la industria nacional en ese aspecto? ¿Como que está recién en inicios o hay muchas industrias ya avanzando en eso? Yo creo que depende, y ahí también entra el factor del capital, depende del tipo de la industria, del tipo de industria y de la empresa, ¿no? Es como, creo que hay casos muy particulares de industrias que han invertido bastante y que están en un nivel que uno dice, ok, o sea, tienen un control bastante bueno de todo lo que están haciendo, y tenemos otras industrias y otras empresas que están en una etapa muy, muy temprana todavía, ¿no? Que incluso a nivel de gestión no están suficientemente maduras como para llevar adelante un proceso así. O sea, Uruguay lo que tiene es que tiene mucha disparidad en algunos casos. O sea, dentro de del mismo rubro puedes encontrar una empresa que tiene, no sé, 2.000 empleados y tienes una que tiene 20. Y sobrevive las dos. ¿Cómo? Ni idea, pero sobrevive las dos. Gracias. De nada. José Luis. Sí, atendiendo la consulta del señor que habló anteriormente, es que no se necesita un capital muy grande para arrancar con esta tecnología, digamos. Nosotros tenemos un cliente industrial que arrancamos hace poquito, donde tiene un patio de 12 tanques que aloja chocolate, y la necesidad que tenía el cliente era medir el nivel de chocolate en cada una de de los silos, y poder ver la tendencia de los niveles. Tan sencillo como eso, en un monitor grande, en un televisor puesto a nivel de pie. Los 12 tanques tienen una altura considerable, digamos, y antiguamente lo hacían con una varilla. Un operario subía arriba, ponían una varilla, medían en cada uno. Bueno, imagínense lo que implica todo eso, con el riesgo que entre alguna viruta al abrir alguna de las tapas y caiga en el producto, digamos, ¿no? Que es de consumo. Y la inversión, la verdad que fue muy básica, y bueno, el cliente arrancó con eso, pero lo que permite la tecnología es ir escalando de a poquito, y uno va obteniendo las diferentes mediciones del producto o el proceso que necesita. Exacto. No es que tiene que invertir en toda una planta nueva como para acceder a esto, digamos, ¿no? Exacto, aparte, y complementando lo que decía José Luis, una medición de eso se puede hacer desde un sensor de contacto, ¿no? Donde vos en realidad si tienes contacto con el producto, puedes hacerlo con ultrasonido, puedes hacer, un capacitivo, cualquiera. Hay, o sea, de todo tipo de sensores, Sí, y hay localmente a su vez. Que eso en este caso utilizamos sensores ultrasónicos de nivel para medición continua, y el rango no recuerdo ahora, pero creo que eran de 0 a 7 metros, una cosa así de altura. Pero sí. Puede ser mucho más, digamos, ¿no? Sí, nosotros en algún momento también cotizamos un proyecto de otra cosa, también para el campo. Como se habrán dado cuenta, trabajamos mucho con el campo. Pero sí, también era del nivel, y también sí, tenés de rangos de 5 metros, de 10 metros, con precisiones bastante buenas a su vez. Entonces, en ese sentido, hay cosas muy accesibles y se puede empezar con poquito. O sea, era como el primer paso que te dé el empujón, y después seguir avanzando y decir, ok, optimizamos este pedacito de la línea. Y después que ves que eso funciona bien, decir, bueno, ¿cuánto hay que invertir para continuar con el proceso? Bueno, creo que nadie más tiene ninguna duda, pero cualquier cosa igual le dejo mi correo ahí, y obviamente esta presentación se la vamos a mandar. Yo no, se la va a mandar Jorge, que es muy, muy prolijo con esas cosas, y nada, les agradezco muchísimo por su tiempo y por la atención. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Antes de cerrar, mi compañera Virginia les va a poner en el chat un link a la evaluación de satisfacción de lo que fue el taller. Para nosotros es un insumo muy importante, no solamente para evaluar lo que fue esta actividad, sino también para
empezar a generar nuevas actividades ya con miras al año que viene, ojalá. Como decía Alejandro, le vamos a estar mandando las diapositivas entre hoy y mañana. Y bueno, estamos a las órdenes por cualquier consulta relacionada a este y otros temas del proyecto. Gracias nuevamente, Alejandro, y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por participar del taller. Que pasen muy bien. Nos vemos, adiós.